Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas al espacio Fundación Telefónica. Bueno, entre otras cosas, no os veo mucho porque creo que hoy hemos estrenado bombillas en los focos y la verdad es que funcionan bastante bien. Pero os veo que estáis ahí y por aquí detrás, así que, bueno, lo primero que quiero es agradeceros vuestra presencia aquí en este espacio. Yo soy Pablo Gonzalo, dirijo el espacio de Fundación Telefónica y hoy estamos aquí en un evento muy especial, como sabéis, recibiendo a Yasmina Reza, a quien quiero dar también la bienvenida y las gracias por acompañarnos hoy, que nos va a presentar pues, su último libro, Casos Reales, y que va a conversar posteriormente con Montserrat Domínguez, a quien también quiero agradecer mucho que esté con nosotros, gran amiga de la casa y que creo que va a generar, bueno, creo, no, sé que va a generar un diálogo pues súper interesante. Así que mil gracias a las dos. Bueno, para nosotros, como digo, es un gran placer recibir a Yasmina Reza, que como todos sabéis es una de las dramaturgas, actriz también, cineasta, novelista más relevantes, y también yo creo que una referencia en el ámbito no solo de la cultura, sino también de la reflexión y del pensamiento, ¿no? No voy a hablar del libro que presenta hoy porque creo que es más importante que lo cuente ella y que Montserrat nos ayude a descubrirlo. Pero bueno, para nosotros es un placer y también es un placer y quiero agradecer especialmente al Instituto Francés y a la Embajada Francesa por colaborar también en el impulso de este evento y agradecer, como no, especialmente la presencia hoy de la embajadora de Francia, Karine Rispal, y de todo su equipo en la embajada. Y también, por supuesto, a Alfaguara, a la editorial que nos trae este libro de Yasmina y con quien colaboramos desde hace muchísimo tiempo, y es un placer pues bueno, aunar esfuerzos para traer a esta que es la Casa de la Cultura eventos tan interesantes como el que tenemos hoy. Como lo importante es lo que viene después, yo no me extiendo más, pero sí que me gustaría dar la palabra ahora a la embajadora de Francia, a Karine Rispal, también para que nos dirija ella unas palabras. Muchísimas gracias. Bonsoir. Estimada Yasmina Reza, estimada Montserrat Domínguez, en nombre de la Embajada de Francia y del Instituto Francés de España, tengo el gran placer de darles la bienvenida esta noche en la Fundación Telefónica para un encuentro excepcional con una de las grandes voces de la literatura francesa contemporánea. Estamos muy orgullosos de ser socios de este evento que ilustra perfectamente nuestra misión: promover la literatura francesa y fomentar el diálogo cultural a nivel internacional. Queremos expresar nuestro más cálido agradecimiento a la Fundación Telefónica por su hospitalidad y por su compromiso con la cultura y el intercambio entre Francia y España. Yasmina Reza es una escritora cuya obra trasciende fronteras, desde sus célebres obras de teatro como Art hasta sus novelas y ensayos, explora con sensibilidad e ironía las relaciones humanas. Esta noche tenemos la suerte de descubrir su último libro, Récits de certains faits, publicado en Francia por Flammarion y presentado en España bajo el título Casos Reales por Alfaguara. Estará en conversación con Montserrat Domínguez, periodista reconocida, para compartir con nosotros su mirada sobre la realidad, su proceso creativo y la forma en que sus relatos reflejan las complejidades del mundo contemporáneo. Es una ocasión única para celebrar el alcance de la literatura francesa y dialogar con una autora cuyas voz sigue resonando en todo el mundo. Merci beaucoup pour votre... Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí y le cedo la palabra a María Faste, la directora literaria de Alfaguara. Muchísimas gracias.
Hola, buenas noches. Seré muy breve. Simplemente en nombre de Alfaguara y de Penguin Random House, agradeceros por acompañarnos, agradecer a Fundación Telefónica, a la Embajada de Francia, al Institut Français y desde luego a Yasmina Reza por su obra, por su visita a España. Estamos muy orgullosos en Alfaguara de publicar a Yasmina Reza y de publicar este libro tan particular. Es una autora, como sabemos, premiada, aclamada por la crítica y los lectores, traducida en 40 idiomas. Y este es un libro brillante y muy especial. Yasmina asistió durante 15 años a los tribunales en Francia y, como ella dice, vio en los tribunales lo que la fascina en la vida, que es la imperfección, la fragilidad humana. Nos brinda en este libro los casos que más le impactaron, su visión de esos casos, pero también otros casos reales, casos de la vida cotidiana, algunos protagonizados por ella misma, por ejemplo, el asesinato simbólico de una profesora de historia de su instituto. Y lo que nos impacta en este libro, la fuerza de este libro, es que al leerlo todos sentimos que podemos haber protagonizado algunos de estos casos. Decía García Márquez que la condición fundamental de la literatura es la ambigüedad, y en eso pensaba cuando leía a Yasmina Reza. Así escribe ella, como los clásicos de todos los tiempos, que lo que hacen es emocionarnos y al mismo tiempo hacernos pensar, plantearnos preguntas. Agradezco también a Montserrat Domínguez, gran periodista. Montserrat tiene una larga carrera, ha colaborado con los principales medios de comunicación, en radio, televisión, prensa escrita, ha sido responsable del País Semanal, de la edición española del Huffington Post y actualmente es coordinadora, responsable de contenidos de la cadena SER. Bueno, para finalizar, solo pediros por favor que no haya fotos durante el acto y avisaros de que al terminar Yasmina Reza firmará ejemplares. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias Yasmina por estar aquí, gracias a todos los que os habéis acercado en esta tarde tormentosa a escuchar a alguien que efectivamente es una de las autoras, una clásica contemporánea, y que efectivamente, María, hace que después de leer este libro fascinante todos de alguna manera nos preguntemos si no podríamos estar nosotros delante de un tribunal, porque aparte de ser personas aparentemente normales, de tener una familia, unas ocupaciones, un entorno, en un momento determinado se nos puede ir la cabeza y acabar asesinando a nuestras hijas, a nuestro marido, a quien sea. Yo no conozco a muchas personas que no sean periodistas que asistan a los tribunales de justicia por voluntad propia para fijarse en detalles tan pequeños como unos zapatos de charol, un coletero de color rosa, una galleta, un Kleenex que pasa entre una acusada y una de las testigos. Y mi primera pregunta para Yasmina Reza es si ella buscaba como dramaturga algún tipo de inspiración o cuál es la razón por la que decidió vivir en primera persona esos casos que se juzgan en un tribunal. Y para una autora que siempre ha tratado la violencia latente en las relaciones humanas, ¿qué significaba verla en un tribunal cuando entra el derecho, el crimen, los asesinatos, la violencia? ¿Por qué y cómo, Yasmina, te acercas a los tribunales durante tanto tiempo para escuchar estas historias? Bueno, en realidad yo empecé a ir a los tribunales porque yo soy una gran amante de los casos reales, los hechos reales. Desde siempre pues miro en la tele en Francia lo que sale, los documentales sobre casos reales. Tenemos una serie de emisiones muy buenas. Entonces soy una persona a la que le encanta leer, pues no sé, los diarios detectivescos, ¿no? Y en un momento hay un caso sumamente interesante que yo sigo en los periódicos y bueno, los periódicos describen el caso y para, ¿no? Y para en el juicio.
porque en estos casos reales normalmente pues te lo publican un año después o unos meses después. Y claro, te frustra porque no sabes qué es lo que está pasando. Y hay un caso en el cual veo que este juicio de un hombre que, bueno, se dedica al derecho, es profesor de derecho en Toulouse, asesina a su mujer, y yo en ese momento digo, quiero verlo. Y es el primer juicio que yo presencio, y ahí, claro, yo estaba totalmente atrapada, imbuida en la mecánica de la justicia que no conocía, y por ese microcosmos que este entorno podía representar de toda la sociedad. Y en ese momento decido continuar, seguir yendo pues a izquierda, a derecha, por Francia, a todos los tribunales. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de la violencia? Escuchando estos testimonios, escuchando a los agresores, sus narrativas, porque en los juzgados no siempre se determina la verdad, es la verdad judicial, pero siempre hay partes de la historia que se nos escapan. ¿Qué has aprendido de la violencia, de cómo se ejerce, que tú como creadora, como dramaturga y como escritora no supieras? A ver, quiero responder que no he aprendido nada sobre la violencia porque yo ya la había tratado, ya había hablado de ella, porque es algo totalmente inherente al ser humano. Y todo lo que consiste, todo el discurso que consiste en por qué la violencia, pues para mí realmente no tiene sentido. O sea, desde siempre, desde el auge de los tiempos, el ser humano ha sido violento y las cosas se han hecho para controlar, para reglamentar esa violencia. Si no, no hubiese habido civilizaciones, si no podemos corregir al hombre y esta tendencia violenta, ¿no? Pero la violencia es muy fuerte a día de hoy. ¿Por qué? Porque la conocemos, o sea, porque sabemos qué es lo que está sucediendo por todos lados. Pero si vas más en profundidad, ¿es mayor la violencia a día de hoy que la que había en tiempos de Shakespeare, por ejemplo? No, seguro que no. Y no veo ningún tipo de exageración en particular de la violencia a día de hoy. O sea, en los tribunales exactamente lo que he aprendido es lo contrario. Es decir, la violencia es como el último instante de algo que viene derrapando de hace tiempo. La mayoría de las personas que he visto no eran particularmente violentas en su vida cotidiana. Podría decir que en estos 20 juicios que hay, por lo menos hay 15 de personas que no han sido violentas antes en su vida cotidiana y que de repente un día basculan hacia la violencia porque ya no pueden contener algo que tienen dentro. Y oye, tal vez es algo que todos tenemos dentro, pues no sé, a fuerza de sufrir un dolor, del peso de la vida. No digo esto para excusarlos, porque en los acusados que yo he visto, bueno, hay algunos que son simpáticos, otros que son horrorosos, o sea, no es por eso, ¿no? Pero no sucede al azar esto. Las cosas que yo he destacado, que pueden verse en el libro, es que en esta corte de Asís, en el tribunal de Asís, se desnudan a las personas. O sea, se cuenta todo: su infancia, sus padres, su vida, la escuela, sus enfermedades, sus relaciones, todo. O sea, todo. Está todo ahí a la vista. Es una humillación pública de las cosas que a la gente le gustaría esconder. E incluso a veces es de tal tristeza. Podemos decir que una infancia, una adolescencia, una vida difícil tiene un juego muy importante en el crimen. O sea, eso es la violencia para mí. Muy inquietante eso que dices sobre que cualquiera en un momento determinado podemos derrapar hacia una situación inesperada. Y acabar en tribunal declarando, desnudándonos y explicando todas nuestras miserias, todo el dolor. Hay algo, Yasmina, que hablas en el libro, y es las familias y los matrimonios como esa especie de formación impenetrable donde es muy difícil acceder. Solamente en un tribunal se desnudan y uno descubre todas esas pequeñas humillaciones, esas sensaciones de poder, de ejercer la violencia, que obviamente
no son tan abiertas ni trascienden las puertas y las habitaciones de una casa. Realmente los matrimonios, las parejas y las familias pueden tener tal grado de ebullición de los dolores, de las inquietudes y de la sensación de orfandad de las personas. Es cierto que las parejas, lo encerradas, ¿no?, que están las parejas, forma un espacio muy propicio para la catástrofe. Muchas veces estas catástrofes, pues bueno, se mantienen como algo secreto, se pueden percibir, ¿no?, la pareja bien, feliz en sociedad, pero luego cuando están solos se viene la catástrofe y que se mantiene totalmente íntima y no la conoce nadie más. Pero a veces esto bascula. Y personalmente, antes de ir a los tribunales, yo había hablado mucho de parejas en mi escritura, porque creo que es una formación relativamente artificial. O sea, no digo que las personas que se aman sean artificiales o no, para nada, pero que las personas formen una pareja, es decir, que vivan juntas, que arreglen y gestionen su vida en torno a esta formación, este dúo o más, ¿no?, que es una familia. Esto es una creación de la sociedad. Y esta creación, bueno, pues puede tener éxito para algunas personas, puede salir bien, ¿no? Pues no sé, que se gestionan bien, que funciona, tienen un buen contrato entre ellos, o puede salir fatal. Y la mayoría de las veces no sale, pero en silencio, ¿no? Pero en los tribunales vemos los fracasos calamitosos, o sea, cuando se muere alguien o, bueno, pasa algo malo o se crea un daño grande, ¿no? Porque es muy difícil, a pesar de todo, la vida en común. Y cuando las condiciones son malas, ¿no? Por ejemplo, las condiciones económicas, o si alguien abusa del alcohol, no sé, distintas cosas. Yo he visto que las personas tienen vidas difíciles, les cuesta vivir a veces. Cuando escuchas historias distintas, te das cuenta hasta qué punto la vida es dura para todo el mundo realmente. Y a veces uno derrapa, sucede, es lógico. No sé si estoy dando la sensación de que esta es una colección de relatos de terror, y tiene una parte claramente de terror, ese terror que se encapsula en relaciones familiares e íntimas, pero hay también una inmensa ternura, una inmensa comprensión hacia los personajes, hacia sus circunstancias, y también un punto cómico. Hay un punto de sentido del humor, sobre todo porque Yasmina Reza nos va dejando intercaladas con estas historias de los tribunales, experiencias con sus amigos, con su gente querida, de su infancia, de su vida actual, de su entorno, de situaciones más felices, de otras más, de situaciones extrañas, y sobre todas, como les recomiendo, Un librero en Venecia, que es uno de los mini capítulos más cómicos y más divertidos que he leído en muchísimo tiempo. ¿Has tenido ocasión de hablar con algunos de los protagonistas que tú has visto en los juzgados? ¿Has podido desarrollar esa historia más allá de lo que ha pasado dentro de los tribunales? ¿Has tenido curiosidad por conocer más allá de lo que era la testificación a los protagonistas de estos juicios? A ver, respondo al final, ¿no?, de tu pregunta. Y sí, he hablado con algunas personas. No sé si las personas con las que yo hablé están en el libro, pero no es muy fácil hablar con las personas porque, claro, todo está bastante reglamentado. No sé cómo es en España, pero en Francia los acusados en estos tribunales de Asís están como en una cajita, ¿no?, en una vitrina, por así decirlo, como si estuviesen encerrados en un zoo.
es algo bastante curioso. Entonces, cuando empecé a ir hace 15 años, no era así. Es algo que se ha convertido en algo cada vez más coercitivo. Entonces, podemos ver a los acusados, pero están lejos. Bueno, la mayoría de ellos ya están en prisión cuando entran en el tribunal de Asís. He hablado mucho con testigos, con familias, pero es como que no se fían, no quieren hablar con la gente, sobre todo yo, ¿no? Que voy con un cuadernito. Y quiero volver a algo que has dicho antes, justo porque el libro está mezclado con cosas de mi vida y con cosas que he visto y he observado y he escrito sobre ellas, y es porque yo no podría hacer un libro de género, ¿no? Es decir, un libro solamente de juicios. Para mí no hubiese tenido sentido, o sea, aislar los juicios como si no perteneciesen al mundo real. El aislarlo como si estuviese como al margen de la vida. O sea, yo lo que quería era dar esa sensación de que cuando entras en un tribunal entras como en una vida en miniatura. Entras en una cajita donde ves la vida como una especie de pequeño extracto, ¿no? Es como si coges una gotita de un perfume fuerte en el cual puedes percibir el resto del olor de la botella. O sea, tienes a los jueces, a los magistrados, a los testigos, a los acusados, a los espectadores, a los periodistas. Todo el mundo es observable, todo el mundo está ahí, todo el mundo tiene una función, y las personas también son extrañas, son distintas, son interesantes dentro del mismo medio de la vida. O sea, es como un microcosmos de la propia vida. Creo que no hay ningún otro entorno del mundo en el que podamos observar lo que es una sociedad humana tan bien como lo que podemos hacer en un tribunal. Efectivamente, nada es ajeno a lo que ocurre fuera de las paredes de los tribunales. Hay dos casos en los que abordas un caso de violación y en general de violencia de género. Aquí en España estamos conmocionados todos por una información periodística que acusa a un cantante tan conocido como Julio Iglesias de abusos de abusos y agresiones a trabajadoras, pero llevamos viviendo el Me Too, el caso de Harvey Weinstein, numerosos casos que afectan a gente muy conocida. Y tú tienes un caso muy concreto, el de Brigitte, en el que denuncia una supuesta agresión de un hombre conocido y con reconocimiento, y un caso fascinante porque nos cuenta mucho de quiénes somos nosotros ahora. Un hombre que se hacía pasar por otro en las redes sociales y que gracias a esa doble figura conseguía víctimas de sus fantasías sexuales que no eran conscientes hasta el último momento que ese hombre guapo, cañón, con el que interactuaba era en realidad un hombre mayor, feo, barrigón, que sin embargo las seducía, y ellas aceptaban seguir hasta el último minuto ese juego. ¿De qué forma se cuela en los tribunales ese nuevo rasero a la hora de entender y a la hora de juzgar la violencia sexual, la agresión sexual, que tú también en algunas de las historias dices, es que es muy complicado también para los abogados y para los jueces juzgarlo a la luz de cómo se juzgan ahora estos comportamientos? Sí, el caso que yo cito en el libro es sumamente interesante. Porque, a ver, no quiero hacer un spoiler, no quiero desvelar el libro, pero lo describo brevemente. Estamos hablando de un hombre que está solo, tiene 68 años, no es muy guapo, pero bueno, tampoco es muy feo. Y decide pues entrar en las redes sociales y chatear con chicas pues que están solteras y que les apetece pues chatear así un poco de manera sexual. Y hace una foto, bueno, coge una foto de un modelo de Marlboro de los años 60, un chico guapo, ¿no? Richard Gere, o sea, y la pone en las redes, y él se llama Anthony Laroche en su perfil. Entonces las chicas le llaman, hablan por teléfono, dice, guau, me llamo Anthony Laroche, tiene una voz preciosa, de hecho, es una persona súper culta, y poquito a poco va un poquito más lejos, y ellas quieren verle, y él es como, no, eso va a quitar la magia,
gusta. Entonces es como, ¿qué hago, no? Y cada vez se convierte en eso como más erótico, más sexual, las chicas mandan fotos, se muestran más, ¿no? A él es un juego erótico en el que entran durante semanas, durante meses, y se transforman, bueno, en, digamos, amigos o amantes, ¿no? Tiene bastantes y en ese momento pues tiene pues esas distintas amantes y algunas se enamoran de él sin haberle visto físicamente y quieren encontrarse con él en persona y él no quiere. A ver, él no quiere porque, bueno, es Anthony Lagos y, bueno, él es el modelo de Marlboro, ¿no? Se supone. Pero al final tiene una idea, él acepta y dice, bueno, ok, pero no lo vamos a hacer como a la antigua usanza, vamos a hacerlo erótico, romántico, como una aventura. Yo vivo aquí, ¿no? Da su dirección real, vienes, llamas al telefonillo, la puerta va a estar abierta para ti, me vas a escuchar hablar, yo te guío, entras en la habitación, te pones un antifaz, te desnudas, yo entro, tenemos la relación sexual y después te quitas el antifaz. Y dice, bueno, que él es decorador, bueno, habla una serie de cosas de él, las mujeres llegan, ven que el apartamento no se corresponde realmente al de un decorador, bueno, según lo que ellas piensan, ¿no? Y bueno, muchas se van. Pero algunas se quedan, 10 de hecho se quedan, van a la habitación, se ponen el antifaz, él llega y tienen una relación sexual, bueno, o no, ¿no? Porque a veces él como que no está como preparado, pero siempre las trata muy bien, es muy dulce y las chicas están contentas, ¿no? Con el servicio, por ponerlo así. Pero cuando se quita el antifaz, las mujeres están horrorizadas porque en vez de ver a Anthony Lagos ven un poco a Woody Allen, porque se parece a Woody Allen, el tío. Y claro, ahí pues es como que chillan de horror, se visten y salen corriendo. Y claro, entre estas que huyen, escapan, 8 pues desaparecen, ¿no? Y 2 van a la comisaría para denunciarle. Y bueno, poquito a poco, de repente, él llega al tribunal de Asís, o sea, por violación. Y claro, yo encuentro este caso sumamente interesante porque no han interrogado a las 300 con las que habló, pero bueno, sí las 20 o 30 más cercanas, por así decirlo, ¿no? Pero la mayoría de las chicas dijeron, no, es nuestra responsabilidad. Nosotras corrimos el riesgo de acostarnos con un hombre que nunca habíamos visto y queríamos verle. Él no fue violento, fue súper amable con nosotras. Pero las otras 2 dijeron, no, me engañó, me mintió. Y él al final dice algo sumamente interesante. Él dice, cuando se enamoran de Anthony Lagos, es como que se han enamorado de mí, porque se han enamorado de mi voz, se han enamorado de todas las cosas que yo dije. Yo les daba consejos pues para su matrimonio, para sus hijos, sobre qué pelis ver. O sea, es realmente yo, ¿no? Y figúrate que este hombre fue condenado a 8 años de prisión. 8 años. Yo, personalmente, creo que es una locura. O sea, él luego hizo una apelación para poder salir. Pero esto demuestra que la justicia es muy porosa a las condiciones, ¿no? A lo que pasa alrededor. Es sobre lo que has dicho de la dificultad de juzgar estos casos. Yo entiendo que las mujeres se hayan sentido abusadas, pero yo creo que hay que exonerarle de algunas responsabilidades a él y no exonerarlas a ellas. Y en cuanto a tu pregunta, sí, hablé con él, hice una comparecencia libre, hablé con él y él es como que no entendía nada de lo que le estaba pasando. Él decía que no había hecho nada mal. Por fraude sí que tenía sentido en este caso. Estoy pensando en Cyrano de Bergerac, ¿no? Tú te enamoras de alguien que crees que es y que tiene un aspecto diferente. ¿Qué percepción tienes de los juicios paralelos que se hacen ahora en las redes sociales? Vivimos en una sociedad en la que la exposición, ya no solamente a la hora de establecer relaciones personales, pero también de todo tipo, se establecen juicios en las redes que son muy duros. No hablo solamente de casos de violencia machista o violencia contra las mujeres, sino casos en los que
Tú narras alguno en el que las familias son muy conscientes de su imagen, de su presencia, de los medios, cómo tienen que actuar delante de los medios. Como observadora, como escritora, como dramaturga, ¿te parece que la justicia queda desvirtuada por esas vidas que tenemos ahora radiadas en redes sociales prácticamente al minuto? Es una pregunta sumamente interesante y difícil a día de hoy. La democracia, nuestro sistema democrático, en España, en Francia, en los países democráticos, ha creado la justicia con un conjunto enorme de leyes, de normas, de obligaciones y con todos sus fallos y sus desigualdades, ¿no? Pero igualmente es un entorno extraordinario. Es un entorno que permite a todo el mundo expresarse, que permite a todo el mundo hablar de los pros y los contras. Es un entorno en el cual la moral no tiene cabida, solamente es el derecho. Es un espacio de la libertad y la democracia. Pero las redes sociales, bueno, tienen un pretexto de moral que es una cosa sumamente fluctuante, de distintos puntos de vista totalmente aleatorios, pero se permite de, básicamente, destrozar sin pruebas, sin discursos de defensa, sin elementos de derecho, a un montón de personas que tal vez pues no hemos visto en persona, o sea, y de una forma mucho más grave que en los tribunales. Es un problema de la sociedad. Yasmina, de muchos de los casos, que son casos penales importantes, pero no se tratan no solamente crímenes o casos de violación. Hay un caso apasionante, que es el de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, el expresidente francés, a quien tú seguiste cuando era ministro del Interior en su campaña electoral y del que escribiste un libro porque él te permitió acceso al personaje. Cuando hablábamos de que la diferencia de Yasmina con un periodista, un cronista de tribunales, es que ella tiene un punto de vista y no lo oculta, queda de una manera muy nítida en este capítulo en el que habla, bueno, la presunta corrupción en una serie de escuchas entre el abogado de Sarkozy y cómo explicas tú cada uno de los personajes. Explícame qué es la aritmética sarkoziana. Porque tú, en el tiempo que estuviste con él, aprendiste a interpretar y a traducir cuando él decía, sí, por supuesto. Es decir, ayúdanos a entender un poco al personaje. A ver, no quiero arriesgarme a ayudaros a entender al personaje, pero es verdad que este juicio al cual yo asistí, bueno, para las personas que no han leído el libro, solamente diré un poquito de qué va. Nicolas Sarkozy se le acusó de haber utilizado dinero de una mujer, Madame Bettencourt, de una manera ilegal. Se hicieron una serie de escuchas en su teléfono. Él fue presidente, pero en ese momento ya no lo era. Y en ese momento, bueno, él sabe que lo están escuchando y decide que quiere hablar con su abogado tranquilamente, y en ese momento lo que hace es que se compra un móvil de estos que te compras, ¿no? Un móvil de usar y tirar, y con un colega suyo, Bismuth, ¿no? Que es un colega de cuando estaban en el instituto, le da este teléfono y entonces él llama a su abogado. No cuento cómo esta línea acaba siendo pinchada, ¿no? Y le escuchan, y de una forma totalmente ilegal escuchamos esta llamada y escuchamos otra serie de cosas que dicen, mira, por aquí tal vez hay otro asunto, ¿no? Hay un problema también de derecho en este asunto, de derecho, de leyes. Pero lo que se escucha en esta llamada pinchada, en el primer momento Nicolas Sarkozy quiere recuperar su agenda, ¿no? Y el abogado le dice, mira, yo conozco a tal en el Tribunal Constitucional que tal vez te pueda ayudar a recuperar tu agenda. Y entonces es como, corrupción, esto es catastrófico. Y entonces graban todas las conversaciones.
Nosotros, en el tribunal, en el juicio, escuchamos todas las conversaciones de este teléfono de usar y tirar entre el abogado y Sarkozy, que bueno, entran en una acusación de 10 años de corrupción porque son funcionarios y no sé qué, todo el principio porque este hombre quiere recuperar su agenda. Para mí, ciudadana normal, no veo ningún problema en que él quiera saber dónde está esa agenda. Pero, bueno, para la justicia es un problema. Sobre todo de lo que se escucha entre ellos, se deduce, a ver, no hay corrupción porque no ha pasado, pero la voluntad de corrupción es idéntica en la ley, ¿no? En el derecho. Si hay voluntad de corrupción es como si hubiese habido corrupción. Entonces, ellos escuchan la palabra y dicen, sí, se condena. Entonces lo que sucede es que se le condena. Yo escucho la misma palabra y no entiendo realmente qué pasa, o ya no escucho otra palabra, porque yo le he seguido durante un año. Yo sé cómo habla con su abogado, a quien también conozco. Yo sé que ahí no había nada. Entonces, claro, me fascina, porque claro, yo ahí me digo, realmente hay un problema de interpretación. Y también quiero decir algo, que estaba contenta porque en Francia, en el periódico Libération, que para mí es la mejor crítica literaria francesa, tal vez lo conocéis, ha escrito un libro que se llama Le Lambeau. Es Philippe Lançon, un escritor un periodista que fue víctima del ataque de Charlie Hebdo. Y no escribe mucho sobre los políticos franceses, pero bueno, es un gran crítico literario y él leyó el libro de Sarkozy y dijo sobre este capítulo. Bueno, yo no entro si es culpable o no Sarkozy, pero en todo caso Yasmina Reza tiene una oreja, tiene un mejor oído que la mayoría de los jueces, sin duda. Y creo que es verdad, y lo aprecio mucho, sí, en este caso. Yasmina, ¿hay algún otro? Estamos rodeados de personajes en la política de una fuerza y profundamente disruptores del mundo que conocíamos hasta ahora. Estoy pensando en Putin, estoy pensando en Trump. ¿Te interesaría como personaje volver a seguir o escribir una obra sobre esas personalidades autoritarias, disruptivas, que están cambiando la forma en la que vivimos? Hiciste Sarkozy, que está, digamos, en otro nivel, pero ¿quién podría tentarte para escribir una nueva obra de teatro o una nueva novela siguiendo los personajes de uno de esas personalidades que nos están marcando la vida? Es una muy buena pregunta, porque, a ver, seguir es imposible para mí, seguir a alguien que no hable francés, porque no soy políglota para poder entender todas las finuras del idioma, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de oído para otros idiomas. O sea, a ver, a Sarkozy lo entiendo, lo escucho porque conozco el francés, conozco sus entonaciones, ¿no? Con otros no podría. Pero bueno, esto no me impide estar fascinada por los grandes personajes de nuestra época. Y bueno, querer escribir sobre ellos y seguirles. Yo creo que hay un personaje que está entre nosotros que es una locura, que nos fascina, que es Trump. Creo que es un personaje que, o sea, no es un juicio político para mí. O sea, es que es el personaje desmesurado que a Shakespeare le hubiese encantado y que se presenta ante nuestros ojos en un tiempo contemporáneo. Creo que es una especie de concurrencia de historias de personajes que se comporte así. Por ver una obra de teatro de Yasmina Reza en torno a Trump. Déjame que cambie un poquito, porque me he comprometido con vosotros que estáis aquí a que hagáis algunas preguntas a la autora antes de que ella pueda firmar alguno de sus libros. Déjame que cambie un poco de ritmo y te pregunte quién es don Mariano Luis de Córdoba. Un caballero que llevaba capa. ¿Quieres que cuente?
que te marcó y que era una excelente narradora y que marcó tu forma también de escuchar los cuentos, de escuchar las narraciones y que te vincula, en este caso, con España desde que eras muy niña. Don Mariano Luis de Córdoba, el hombre que ponía la capa para que pasaran las mujeres. Sí, tuve la oportunidad de tener en mi infancia la presencia entre nosotros de una mujer extraordinaria, quiero decir, su nombre, Andrea Peralta. Y era una contadora de historias maravillosa, contaba historias, éramos tres hermanos nosotros, y tenía un don extraordinario como narradora para contarnos historias. Y nos contaba de su propia vida, como pues ella había sido gobernanta, ¿no? Digamos, una posición pues bastante importante en la Gran España. Y ella había sido gobernanta en la casa de un Luis Mariano de Córdoba, que es un nombre real, lo busqué. Y creo que estaba en Jaén, ¿sí, no? Granada. Es mi hermano el que me lo acaba de chivar, que está ahí en el público. Y bueno, creo, puedo adivinarlo, ¿no? Desde pequeñita pensaba que era su amor platónico este hombre, lo admiraba, nos contaba historias de él y cada vez que contaba algo, ella decía, eso, Luis Mariano de Córdoba, lo hizo él. Y una de las cosas más geniales que contaba es que un día llovía como hoy, ¿no? Como esta tarde, y él estaba ahí súper elegante, bello, grandioso, y había una mujer que necesitaba cruzar, ¿no? Porque había agua, había charquitos por el suelo, y él de repente coge la capa y la tira así para que ella pudiese caminar encima, y ella dijo, eso, Luis Mariano de Córdoba lo hizo. Y esto lo cuento porque es bonito. La capa es maravillosa, la pequeña viñeta con la que abre el libro sobre Venecia y los personajes que viven en Venecia, una ciudad que ya conoce muy bien y que adora, pero eso os lo dejo como sorpresa para que no hayáis tenido todavía la oportunidad de leer el libro. Sí que nos gustaría, si tenéis alguna pregunta, tenemos algún micrófono que podemos acercaros para la autora. Sí. Hola, buenas tardes. Yo no veo ninguna mano levantada porque me deslumbran un poco los focos, pero bueno, sí. Adelante. Quería preguntarle, después de todas estas experiencias que ha tenido, si ella cree en la justicia. Oui. ¿Sí? Sí. Sí, creo que es muy importante que haya un entorno con reglas de esa naturaleza. O sea, evidentemente la justicia se equivoca muchas veces. En lo que yo no creo es que no... O sea, lo ideal es no acabar en manos de la justicia porque es peligroso, ¿no? O sea, el personal de la justicia, los abogados, los jueces, los magistrados, son hombres, mujeres, como tú y como yo, ¿no? O sea, hombres, mujeres, y son lo que son. Tienen pues sus elementos, tienes personas brillantes, tienes personas honestas, más mediocres. La justicia la imparten los hombres, pero la estructura de la justicia es admirable. Y en los países donde no hay esto, es horrible para las personas. No hay entorno de esperanza, sea cual sea, de recibir algún tipo de justicia. O sea, no creo que la justicia exista, pero la búsqueda de la justicia existe en los tribunales. Hay una búsqueda de esa justicia. ¿Hay alguna otra cuestión que queráis plantear? ¿No? Perfecto. Pues entonces, porque no sé si... No, estamos bien. Yasmina, ha sido un placer conocerte, compartir contigo esta charla. Gracias por tu generosidad, gracias por tu libro. Es de una sensibilidad y de una ternura
y de una capacidad de mirar más allá de lo obvio que justifica con creces el éxito que tienes y el hecho de que seas una auténtica clásica contemporánea. Por eso la gente no deja de ver tus obras y de leerte. Muchísimas gracias, Yasmina. Ha sido un placer. Merci, gracias, Gracias. Nina. Merci.